Hola amigos, sean bienvenidos a esta serie de la naturaleza del hombre. Estamos tratando desde la semana pasada la sexualidad y la psicología humana y aprovecho para darle en este momento la bienvenida a Itamar que nos acompaña. Hola, bienvenidos a todos. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando de un montón de cosas, ¿no? ¿De qué hablamos la semana pasada? Hablamos del proceso de tipificación sexual, Sí. ¿Y qué consiste en qué? en que el niño toma ejemplo sobre su padre que se le parece más físicamente. O sea, Ujú. el niño va a tomar ejemplo sobre su papá y la niña sobre su mamá. Y habíamos hablado de la pareja, ¿no? Que se conocen, empiezan una relación de amor entre adultos, tienen un hijo, es un niño varón y entonces, Entonces ahí va a tomar ejemplo sobre su papá y va a desarrollar amor puramente ágape porque aún no tiene edad para desarrollar amor eros. exacto. Después llega el desarrollo normal de la sexualidad, cuando ya crece, y enseguida pues va a conocer a una mujer y va a desarrollar una relación de amistad, digamos, en primero y se va a acordar de la relación que tenía con su mamá. Este proceso puede ser consciente o inconsciente, ¿no? Va a ser una asociación. Sí, y va a decir identifica, pero sí Mm, hace una asociación con su mamá. exacto. Entonces, ese amor y de lo cual produce un amor que Una es mezcla. amor Eh, ágape y amor eros. Ese es el amor de la pareja, que es un amor complementario, ¿no? Entonces, es importante para una relación equilibrada y pues lo mismo del caso del lado de la mujer que explicamos la semana pasada. Y ahora vamos a ver una cosa, porque nosotros hemos estado estudiando, los que nos siguen en la cadena, saben que hemos estado trabajando sobre los principios de natural y espiritual. natural espiritual, es decir, la metodología. Ustedes me dirán, pero ¿y qué tiene que ver la metodología con el ser humano? ¿Mm? Porque es que la metodología pueda tener algo que ver con la naturaleza del hombre. Sí tiene que ver. ¿Por qué? La metodología, ¿quién la inventó? Dios. Claro, es Dios, ¿ok? Y la Biblia, ¿quién la escribió? O sea, ¿quién la inspiró? Dios también la Es escribió. Dios, entonces por eso la metodología está en la Biblia. Pero es que la Biblia es la única obra de Dios. No, Nosotros somos la obra nosotros de somos Dios. la obra de Dios. Entonces nuestra psicología está basada en los mismos principios de la obra de Dios. Significa que en la obra de Dios esa metodología se repite. Y vamos a verlo. El principio es del natural, Al espiritual. que representa ¿qué? Al espiritual. Al espiritual, pero Natural diferente del espiritual. es diferente del espiritual. Es decir, que es una representación, pero no es igual. ¿Ok? Entonces, ese es el principio correcto de la metodología según la metodología bíblica. Ahora tenemos el niño, que representa ¿a quién? Al adulto. Al papá, ¿cierto? Es un símbolo, el niño es un símbolo del adulto, pero el niño es ¿qué? Es diferente Del adulto. del adulto. Claro, es diferente en muchos aspectos. De pronto, desde el punto de vista físico, haya un parecido, pero el niño no será nunca igual al papá, mismo cuando crezca. Pero sobre todo en las edades tempranas, cuando están pequeños, pues hay muchas cosas que no se han desarrollado todavía, entonces hay unas grandes diferencias. Por eso que el niño no puede asumir el mismo rol que asume el padre. Y biológicamente hablando también es Exacto, hay diferente. inmadurez de muchas estructuras que necesitan todavía desarrollarse. Entonces, el niño es inmaduro y por eso es una representación del padre, pero no es igual al padre. ¿Sí? Entonces, la sexualidad hace parte de este proceso. Entonces, el niño va a sentir un amor por su madre, que es un amor ágape, que es el que viene con su edad. ¿Sí? Él va a estar apegado a su mamá y es un amor de hijo a madre y la niña de hijo a padre, de hija a padre. Es natural, pero no es un amor eros porque todavía no tiene la capacidad y porque es diferente del adulto. ¿Ok? Entonces, esa es la formulación correcta. Hablamos entonces la semana pasada y también tú citabas, ¿no? De una Sí, cantidad del caso de disfuncionamientos, ¿no? sí, y Y, que hubo una pregunta que era ¿qué tipo de amor puede desarrollar un niño eh, si tuvo un mal ejemplo de su papá y viceversa si una niña exacto. tuvo un mal ejemplo de su mamá? Sí. Hay disfuncionamientos diversos y variados. Y de hecho, en este tema vamos a hablar de dos solamente. ¿Sí?
Y hay un disfuncionamiento que es muy conocido y que tiene que ver con está muy ligado a las problemáticas de maltrato en la pareja, ¿sí? Entonces vamos a analizar que tenemos, digamos, un caso clásico de la tipificación sexual, un proceso normal en el cual el niño tiene un amor por su mamá, que es un amor maternal. Y las mujeres también tienen un amor hacia sus padres que es característico, ¿sí? La semana pasada, creo que yo había citado con el ejemplo que dio Itamar, de, de que las niñas a veces tratan al papá como un bebé, ¿sí? Y esto es debido a que la mujer de una manera natural en su constitución psicológica tiene un instinto maternal. Cuando se enamora se comporta como una mamá. Y Exactamente. Es el que nosotros niño. estamos programados para Y eso. el hombre cuando se enamora se comporta como un niño. Ahora, eso no significa que el padre o el hombre no pueda sentir ternura, o no pueda tener ese instinto de protección, etcétera, pero no es un instinto maternal, es un instinto paternal. Pero No es todo el está mismo. en el mismo patrón, porque mismo ese amor tierno es el amor ágape que sintió por la mamá Exacto, y la niña el amor ágape que sintió por el papá. exactamente. Es que lo que pasa es que en la edad adulta, por ejemplo, las niñas van a ver que la mamá se comporta de una cierta manera con el papá y en general las mujeres son maternales con los esposos. ¿Sí? Se tratan como un bebé y a nosotros nos gusta que nos traten como bebés, pero no siempre. Hay problemas. Hay momentos en los que no es tan bueno que lo traten a uno como un bebé, sobre todo cuando se espera que uno reaccione como adulto. Entonces, las niñas van a observar esto y por imitación van a desarrollar ese comportamiento con su padre. Y esto las va a programar para que cuando lleguen a la edad de pareja, entonces ya tengan el mismo comportamiento. Es parte de las cosas que van a constituir a la estabilidad natural del hogar. O sea, Dios sabe cómo hace las cosas. Nosotros estamos hechos de esa manera. Entonces, hay algunas problemáticas que pueden ir en torno a esto. Miren lo que dice Efesios 5, 25 al 33. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es una cosa interesante. O sea, al esposo, ¿qué le dicen? ¿Qué tiene que hacer qué? Que tiene que amar a su mujer. Y a la mujer que ame a su marido, ¿sí o no? No, no es eso lo que dice. No dice que respete. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué hay un consejo y por qué el consejo no es simétrico? Hoy en día estamos en una época de igualdad, hombre-mujer. Y algunos quisieran coger y borrar aquí este texto y cambiarlo. Entonces, la mujer que ame, el hombre que ame, el marido que ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que ame a su marido como a sí mismo. ¿Por qué habla de respeto? ¿Qué es el respeto? Es amor también. Es parte del amor, pero ¿por qué la mujer tiene que recibir un consejo en cuanto al respeto y por qué el marido tiene que recibir un consejo en cuanto al amor? Por eso mismo de que él trata al esposo como si fuera un niño. Exactamente. El problema del amor, del sentido maternal, esa tendencia maternal de las mujeres hacia los hombres, es muy positivo y es muy bueno. Yo, de paso, si es una mujer y que usted no tiene ese instinto, trate de analizar en su infancia por qué no lo tiene y ver si lo puede desarrollar, porque es muy importante en las relaciones de pareja. Pero tiene una problemática. La problemática es de que cuando el hombre se casa, pues ya es un adulto y toma decisiones y todo eso. Y muchas mujeres tienen tendencia a tratar al esposo como un bebé. Eso Como se que si llama fuera, infantilizar. sí, Y la infantilización es una forma de irrespeto y es una forma de maltrato, porque el hombre no ocupa su lugar en el hogar. que es, Betico justamente dijo que es la cabeza del hogar. Sí, y cuando se habla de cabeza no se habla de superior. Atención, se habla de que tiene una responsabilidad que es diferente de la mujer, pero no es menos o más importante. Yo pienso que el hombre y la mujer son iguales en cuanto a dignidad, respeto y responsabilidad. Solamente que en el diseño de Dios para la pareja humana, cada uno ocupa un lugar que es diferente. Sino que el pecado ha venido a hacer de que por egoísmo el hombre quiera imponerse sobre la mujer y por egoísmo la mujer quiere imponerse sobre el hombre. Y ahí vemos todo Sí, ese aspecto de machismo, feminismo. exacto.
Y hay muchas parejas en las que el hombre se queja, no, no, pero es que usted me tiene aburrido, es muy cantaletosa y mantiene detrás de mí, y todo me está haciendo recuerdo como si yo no me fuera a olvidar, o me tiene que decir que haga las cosas como si yo no fuera a pensar, y yo ya soy grande, y se cansan y llegan a tener problemas, y están que se separan, y la mujer dice, este desagradecido, todavía estoy detrás de él, pendiente, sí, entonces, y la mujer no tiene mala intención, ¿ah? No, no tiene mala intención porque es su instinto entre comillas, digo, utilizo el término instinto porque es más animal eso que otra cosa, pero es una tendencia natural de la mujer a tener una relación maternal con el hombre y eso es importante. Una vez más lo digo y lo repito, es importante en su debida proporción y en su debido lugar. Entonces, eso es importante de mantener. Entonces, el problema es cuando se depasa y entonces la mujer ya no ve al hombre como su esposo, sino lo ve como a un niño. Es que este es un incapaz. Y hay casos inclusive de maltrato de mujeres hacia los hombres. Eso existe. De paso. Muchas personas que dicen, ay, solamente los hombres maltratan a las mujeres. No, eso es falso. También hay casos de maltrato de mujeres hacia los hombres y hay hombres que son golpeados por sus mujeres. Eso Sí, existe solamente que para el hombre es doble pena porque es una gran vergüenza el tener que confesar de que su mujer le pega. claro. Entonces, socialmente es mal visto. Y como es mal visto socialmente, pues son casos que se conoce uno que otro, pero realmente hay sociólogos que han hecho investigaciones. Ustedes en Internet encontrarán cantidad de información sobre esto, e investigaciones muy serias para identificar de que estos casos, si fueran seguidos de una manera más profunda, serían mucho más importantes de lo que se declara hasta hoy. Realmente no hay estadísticas exactas de la proporción de maltrato del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Sí, Yo pienso que es superior el maltrato de la mujer hacia el hombre, pero existe también. sí, ¿Sí? justamente en estudios que tuvimos en la clase, decían que el maltrato hacia la mujer, porque estamos haciendo sociología, decía que el maltrato de la mujer era mayor que el maltrato del hombre, que sin embargo sí existía, pero que los casos de maltrato hacia la mujer era mucho más grande. Claro. Y sobre todo maltratos que llevaban a la muerte. Exacto. Claro. Es que eso existe. Entonces, hay mujeres que maltratan a sus maridos, eso existe. Y lo peor de todo es que lo hacen basado en algo que debería ser algo positivo. Porque como lo hemos dicho una y otra vez, es una cuestión de equilibrio. Pero aquí dice, el marido, ¿qué dice? Que ame también a su Mujer. mujer. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia, Mm. ¿Cómo amó Cristo a la se iglesia? entregó a sí mismo Entregó por su ella. vida por ella. O sea, esto es un amor sin límites. Es decir, que al hombre se le pone un nivel, pero bien alto de desafío, ¿no? Y esto es importante porque la mujer necesita una imagen protectora. Qué ve una mujer en su esposo, en su futuro esposo? Ve alguien a la imagen de su padre. Si su vida ha sido, digamos, ha seguido un modelo estable, ve a alguien que representa a su padre. ¿Y su padre qué es? Una imagen de protección. Entonces, es un hombre que va a cuidar de ella, que la va a proteger, que va a dar su vida por ella, si fuera necesario. Eso es lo que dice el texto. Así como Cristo se entregó por la iglesia. Pero también indirectamente es lo mismo para la mujer, porque Claro, si se comporta como una madre, si trata al hombre como, como un niño, una madre siempre da su vida por su claro, hijo, con ternura, con exacto. ternura. Ahora, de la misma manera, el hombre va a dar su vida por su mujer, implica de que él no debe ser áspero con su mujer. Es que naturalmente el hombre, por yo les voy a decir, desde un punto de vista biológico es fácil de entender, el hombre tiene más testosterona que la mujer. Ahora, para nadie es un secreto que la testosterona es la hormona de la agresividad también. No es solamente de la virilidad, de la sexualidad, pero es la hormona de la agresividad. Los animales en la naturaleza, cuando están en la época de que se reproducen, los machos se vuelven extremadamente agresivos. Es debido a la testosterona. Entonces, el hombre tiene tendencia a esto y por eso el consejo, amen a su mujer y dé su vida si es necesario por ella. ¿Sabes? A cada uno le dan el buen consejo. Yo durante muchos años yo no había entendido este pasaje de la escritura, pero estudiando a la luz de esta información que estamos compartiendo con ustedes hoy,
Yo llegué a entender de que este consejo es un consejo perfectamente adaptado A cada a la caso. psicología de cada caso. ¿Sí? Entonces, vemos cómo está bien hecha la cuestión. Ahora, el consejo se repite aquí, Colosenses 3, 18 al 19. Pasaje bastante controversial. Sí, Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Por qué la mujer tiene que estar sujeta al marido? Porque el marido no es el hijo, es el esposo. Y una vez más, una cuestión de equilibrio. No es que el marido es el que va a mandar en todo. En un hogar debe haber Equilibrio. equilibrio, debe haber asertividad, debe haber comunicación, debe Es haber un dúo, es una pareja. consensos. Exacto, es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. La crianza, la educación de los niños es un trabajo de equipo. No es el esposo, si este se porta mal, es culpa tuya. ¿No? Le dice, tú eres el que permaneces en la casa, que te Le ocupaste mal, por eso educaste mal. les educaste mal, es tu culpa. Yo trabajo, yo traigo el dinero. Es algo clásico que se dice, repite muchas veces, como si la mujer fuera la única responsable de la educación de los hijos. No, la educación de los hijos es un trabajo de equipo. Obviamente la mujer tiene una parte muy importante, pero es un trabajo de equipo. Y cuando un equipo pierde, pues fue todo el equipo que perdió, no fue el jugador que no hizo la buena jugada, sino todo el equipo. Entonces, eso se comparte. Entonces, las casadas tienen que estar sujetas a los maridos en el sentido de que deben estar en una posición de colaboración y no de dominación. Y es aquí donde los fenómenos de sociedad actual como el feminismo, y digo actual, pero eso dura desde hace cientos de años, pero cada vez va de mal en peor porque el feminismo al inicio Era para fue creado para defender los los derechos derechos de de la la mujer. mujer y las mujeres tienen derechos. Yo soy sensible a los derechos de la mujer. La mujer es igual en dignidad, en derecho, en respeto que el hombre. ¿Ok? Pero su rol en la sociedad, su rol en la familia no es el mismo. Ahora, ¿es que una mujer puede trabajar en todas las áreas Claro que sí. profesionales? Claro que sí. ¿Es que una mujer tiene derecho a votar? Claro que sí. Es que todos los derechos deben ser iguales, pero su rol en la familia está diferenciado por lo que Dios estableció en nuestro propio código genético, la forma en que funcionamos, nuestra psicología. Hay muchos feministas que han llegado a decir que el hombre y la mujer tienen una psicología igual. Eso es falso. Los estudios psicológicos, el psicoanálisis comprueban que la mujer y el hombre tienen un esquema psicológico que es diferente. ¿Es que el hombre es superior que la mujer? No, no se trata de eso. Es simplemente diferente porque son como piezas de un rompecabezas que tienen que entrar perfectamente Encajan. una en la otra. Y si son iguales, pues no entran, no funcionan. Entonces, es por Es eso. que se completan. En una pareja uno Exacto. debe completar al otro. Exacto. Y de hecho, ese pasaje ha sido bastante usado por machistas también, Por para supuesto. decir que las mujeres tienen que obedecer todo lo que el hombre decida, que el hombre es el que decide todo. Ahora, la sociedad es una sociedad machista y el machismo es malo. La respuesta al machismo no es el feminismo, porque el machismo y el feminismo son iguales. La única diferencia es que uno defiende al hombre y otro De defiende a la hecho, mujer. el feminismo nació, yo lo veo como una consecuencia del machismo, Sí, porque, ciertamente, porque el ciertamente. feminismo nació porque había machismo, Ex- porque hay machismo Porque hay machismo. y sigue tomando fuerza porque aún prevalece el machismo en la Ahora, sociedad. yo me posiciono claramente, no soy Ni ni machista ni machista feminista. ni feminista, entonces, ¿cómo? Yo no sé ni cómo llamarlo. Voy a inventar una palabra que les va a hacer reír. Yo no soy ni machista ni feminista, soy equilibrista. Es decir, están en el centro y estar orientado en lo que Dios estableció. Y lo que Dios estableció fue este orden. ¿Ok? El Igualdad. hombre no es superior que la mujer. El hombre tiene un rol, la mujer tiene otro rol. Esos roles son De diferentes en la hecho, familia. ¿Mm? el plan de Dios es de regresar al Edén, ¿no? De Edén a Edén, como un Exactamente. estudio que hemos hecho, pero Es que no, justamente eso está ligado con claro, la naturaleza del hombre. Este estudio de la naturaleza del hombre es un estudio realmente de Edén a Edén. porque muchos hablan de sí, pero en la época los hombres eran los que tomaban las decisiones, las mujeres eran las que se quedaban en casa, no podían trabajar ni nada. Y eso no era el plan, no era así en el Edén, No. no era así. Y no debería seguir siendo así porque el plan de Dios es
que regresemos a nuestro estado inicial, que es como éramos en el Edén, Antes del pecado. antes del pecado. Hay que entender que el pecado vino a cambiar y a trastornar muchas cosas en la psicología humana. Entonces aquí tenemos, bueno, esta imagen de un hombre, está gritándole a una mujer y como dice acá el texto, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y de hecho lo que espera una niña de su papá es que no sea áspero con ella, sino que le hable con amor, con ternura y que si hay un problema, que puedan hablar, dialogar y encontrar una solución juntos, ¿no? También tenemos otra imagen aquí de la mujer que hace chantaje psicológico. Hay que saber de que el maltrato femenino es más un maltrato psicológico que físico. El hombre tiene más tendencia al maltrato físico hacia la mujer, pero la mujer es más el maltrato psicológico. Y sobre esto, de paso, vamos a tener todo un tema, una sección en cuanto al maltrato. Y ahora vamos a hablar del complejo de Edipo en el proceso de tipificación sexual. ¿Sí? Y bueno, y Tamar nos va a hacer la explicación de las siglas, ¿no? Amoreros en rojo. Esta es diferente. Sí es diferente, la hipersexualización infantil con una doble flecha roja. Y igual físicamente el adulto es un rival. O sea, ya no es un ejemplo, pero es un rival Muy bien. Entonces vamos a hablar en el modelo de un niño. del niño, la relación, un amor normal, ¿sí? Nace un niño, pero ¿qué sucede en la vida del niño? Pues hay una hipersexualización. Puede ser el efecto Lolita, ¿no? Sí, O el efecto Lolito, Lolita. que llaman. Sí, sí. El efecto Lolito también existe para los niños, ¿no? Y entonces, ¿cómo se siente? Ya es un rival, Claro, ya no es un ejemplo. Y podríamos decir que no es una relación sana. no, no es una relación sana. Hay niños que se ponen celosos del papá. Si ve que la mamá y el papá se dan un beso, el niño se va a poner a llorar, va a hacer una rabieta. Esto es mala señal. Significa que hay un problema, hay algo que está funcionando mal. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tipo de amor va a desarrollar hacia su mamá? Amoreros. Mm. Nosotros hemos explicado las semanas anteriores que cuando viene la hipersexualización en un niño, en una edad temprana, ¿qué sucede con su capacidad de empatía? Disminuye. No, no se desarrolla. No se desarrolla. O sea, el niño tiene poca capacidad de empatía, naturalmente. Entonces, cuando viene la hipersexualización, no se desarrolla. ¿Y por qué no se desarrolla? Aquí lo estamos explicando. Porque No tiene el no modelo, tiene, sí. no tiene el modelo, no tiene la condición para hacerlo. Y cuando este niño crece, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar? Encuentra Pues una no, mujer, el tipo de amor que va a desarrollar no es el correcto, no es una mezcla de amor, eros y ágape. ¿sí? Él no tiene ese concepto de ágape. No va a tener, sí, no tiene ese concepto de ágape y no tiene la empatía necesaria para llevar una relación sana, Ahora, de hecho, el amor eros, ¿cómo ve al otro? como un objeto sexual. Como un objeto sexual. Entonces, como él no tiene el amor ágape, entonces, ¿qué le queda? Amoreros. Amor eros. Y esta es la razón por la cual muchas parejas Se divorcian. se divorcian, no funcionan. Ahora, en el caso de la mujer, pues bueno, y esta niña crece, se hace una adulta. Sí. Y pues igual no tiene ese concepto de amor ágape y no va a desarrollar ese amor ágape porque no tiene la empatía suficiente. Exacto. Muchos llegan al matrimonio con este tipo de esquema. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre se casa con la mujer porque es muy bonita, porque es rubia, porque es delgadita, porque tiene el cabello largo, porque tiene una piel muy bonita, porque tiene unos ojos de tal y tal color, porque esto y lo otro. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues la Todo belleza, cambia, claro, la belleza física cambia. no es para siempre. Yo no diría que se acaba. No se acaba, pero cambia, Lo que sí. pasa es que la belleza física sí se acaba, pero la belleza no se acaba. Tanto el hombre como la mujer no pierden su belleza, la belleza se transforma. Tiene diferentes etapas, ¿sí? Digamos que la persona interior, si se cultiva sus facultades, esa belleza puede aumentar, pero el físico obviamente se degrada, ¿sí o no? Entonces, pues ya empieza a subir de peso, ya no está tan delgadita, Las eh, arrugas, las los arruguitas, problemas de salud. problemas de salud, etcétera. Entonces dice, no, pues esta ya no me conviene, ya no me llena porque es un amor eros. No ve al otro sino como un objeto.
Entonces ya no, Ya no despierta la llama, de pronto si es como dice. el hombre con la mujer, no, pues él ya está viejo, ya no da, y pues sexualmente ya no. Entonces se acabó, porque solo hay eso. Es decir, el amor eros es una de las principales causas de divorcio hoy en día. Hay veces que una persona siente amor eros más ágape hacia su pareja, pero el otro solo amor eros. Y eso causa de sufrimientos, conflictos y maltrato al más alto nivel. Entonces vamos a ver la formulación para terminar. Igual aquí se aplica una fórmula, pero esta fórmula sería una fórmula incorrecta porque el natural es como, Igual es que el igual a la espiritual. espiritual. Aquí hay una desviación del principio que Dios estableció en las cosas, tanto en la Biblia como en la naturaleza. Es que el natural es igual a la espiritual. En ese momento hay una desviación. Entonces, si el niño que está hipersexualizado se siente igual a su padre, hasta el punto de ver en él un rival, hay un problema y entonces esto es una relación, Disfuncional. es el resultado que da esto. Entonces, para terminar este texto, dice, erigid barreras contra la sensualidad. Mire, un consejo que da Ellen White en el Review and Herald del 27 de junio de 1899. Dice, padres, si falláis en dar a vuestros hijos la educación que Dios ha hecho vuestro deber darles, tendréis que rendirle cuenta por los resultados. Estos resultados no quedarán confinados únicamente a vuestros hijos. Así como el abrojo que se permite crecer en el campo produce una cosecha según su especie, también los pecados resultantes de vuestro descuido obrarán para arruinar a todos los que entren en la esfera de su influencia. Hay muchos niños que van, por ejemplo, en colonia de vacaciones o van de vacaciones donde los familiares y niños o niñas, y allí pues los otros más grandecitos les van a enseñar cosas que no son de su edad. Y estos niños llegan a casa con esas ideas, ¿no? Y esas ideas son semillas que producen espinos, producen cosas muy malas en el corazón. Y los resultados se ven. Y una vez que salen, se dice, pero es terrible eso. Entonces, por eso es que hay muchos padres que no están de acuerdo que los niños o las niñas empiecen a jugar juegos de hacer mujeres ya adultas. Hombres Por- ya, o ya hombres adultos. o también los niños pueden caer en ese error. Entonces, esto es muy importante. No sé si tengamos preguntas antes de cerrar el video. Entonces te digo, ¿qué pasa entonces si... Pero eso en el aspecto solamente sexual, ¿Qué? en lo que estábamos hablando, A ver, perdón, reformulo. eso es solamente en el aspecto sexual que se está hablando. El comportamiento, lo que pasa es que la sexualidad humana no concierne solamente el acto sexual. El acto sexual, si tuviéramos que dar cifras, es más o menos 1% de la sexualidad humana. O sea, la sexualidad humana es tan amplia que implica todas las actividades psíquicas del hombre. Por eso para Freud todo era sexual, pero no en un sentido mórbido, sino que los vínculos con la sexualidad están por todos lados en nuestra mente. Nosotros somos seres sexuales, tenemos una sexualidad y somos definidos sexualmente. O sea, hoy en día hay una teoría que es la teoría del género, que dice que el ser humano no es ni masculino ni femenino, sino que puede decidir las cosas como quiera. Y esto es contrario a la naturaleza. No fue así que lo hizo Dios. No, la psicología y las ciencias no demuestran esto. Esto es una filosofía y no es una ciencia. ¿Sí? Entonces, es ideología puramente, no es ciencia. Ahora, yo respeto los que tienen este punto de vista, yo los respeto, pero deben saber en qué están posicionándose. No pueden decir esto es ciencia, porque no es ciencia, es ideología. Entonces, la sexualidad tiene que ver con todos los aspectos de la vida. La educación de los niños tiene que ver con la sexualidad, inclusive. Por ejemplo, los juegos entre el papá y los niños, o la mamá y los niños, tiene que ver con la sexualidad, pero no de un punto de vista, dicen, mórbido, no de un punto de vista corrupto,
la tipificación sexual, el proceso de tipificación sexual tiene que ver con todo esto. Cuando el papá y la mamá están juntos y se dan un beso delante del niño, esto tiene que ver con la educación del niño. Es importante que los padres manifiesten, hagan gestos de afecto entre ellos delante de los hijos, porque hace parte del proceso de tipificación sexual, entonces también tiene que ver. El funcionamiento en pareja, la forma en que se deciden las cosas tiene que ver con esto. Yo no sé si esto respondió a la pregunta de Isabel. ¿Sí? Ok, Itamar, tenemos otra pregunta en el chat. Sí. La pregunta es, ¿y qué pasa cuando un padre o una madre no le dio el buen ejemplo a su hijo? ¿O hubo un maltrato físico o psicológico? Ujú. Entonces, Entonces, la misma pregunta que la semana pasada. sí, Y pues hay varias formas de reacción y diferentes tipos de consecuencias. claro. Depende de la personalidad de cada uno. Hay personas que son más susceptibles de desarrollar un problema psicológico, un conflicto psicológico frente al maltrato que otros. Hay personas que son, entre comillas, aunque eso es relativo, más sólidos psicológicamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues pueden haber disfuncionamientos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la cuestión de la homosexualidad, y que es un tema, es todo un tema, muchas personas se luchan por definir la homosexualidad como un derecho. Durante años y años se ha entendido la homosexualidad en la ciencia, estoy hablando, como una patología identificada claramente, patológico. Yo sé que para muchos puede ser chocante esto, pero si uno estudia, por ejemplo, las obras de Freud, él explicaba que la homosexualidad tiene que ver con la neurosis y que es una de las ramas de la neurosis a la que puede llegar una persona que está desequilibrada psicológicamente. Entonces, al identificar la homosexualidad como una patología, obviamente se puede corregir la fuente de esa patología y buscar una mejoría en la enfermedad. Eh, pero hoy en día se lucha, y muchas personas que hacen esto por razones ideológicas, obviamente, por tomar la homosexualidad como un derecho e inclusive imponer lo que llaman la teoría del género, que es una aberración total, desde un punto de vista social, psicológico, moral y religioso. Y saber de dónde nació esa Sí, teoría es completamente sí, cuando una tenemos barbaridad. que hablar de eso también, pero es toda una barbaridad. Y la teoría del género es una teoría que ha destruido muchas vidas, eh, que es contraria a la naturaleza y que es contraria al bienestar de la familia, al bienestar de los niños. Entonces, que una persona tenga el derecho de asumirse homosexual y no querer cambiar, eso es verdad. De la misma manera que una persona puede tener derecho a buscar, digamos, a tener un vicio, a tener alguna cosa y no querer cambiar. Es libertad de cada uno, ¿verdad? Eso se debe respetar. Pero hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, la problemática en torno a esto es de que muchas personas han recibido han tenido una problemática en el proceso de tipificación sexual, por ejemplo, los padres que maltratan tanto a los hijos como a la madre. Eso puede producir un efecto muy negativo en el proceso de tipificación sexual. Cuando el adulto llega a la edad de casarse, se casa y va probablemente a repetir el mismo patrón, lo cual es muy terrible. Entonces, bueno, no sé si esto respondió a la pregunta de Norberto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hermana Miriam está pidiendo la palabra. Sí, hermana Miriam. Que yo quería preguntar qué pasa cuando un padre o la madre se meten al baño a bañarse en desnudo con los niños. Ahora, ¿qué pasa? Esto depende de de la cultura de cada país. Sí, pero en la Biblia dice claramente que los niños no tienen que ver la desnudez de su padre. Descubrir la desnudez de sus padres. Claro, la Biblia dice claramente, no debe descubrir la desnudez de sus padres. Ahora, por eso yo estoy explicando, empiezo por explicar por la cultura. Eh, Según la cultura de cada país, el impacto de la desnudez va a ser cada vez más sexual o menos sexual. Porque la desnudez no siempre es sexual en todas las culturas.
Por ejemplo, culturas latinas, las culturas del Medio Oriente y otras culturas, la desnudez es 100% sexual, ¿sí? Pero, por ejemplo, si en las culturas del norte, los vikingos, para los vikingos, De Europa. la desnudez En Europa. en Europa, bueno, en Francia no, pero por ejemplo en Alemania, la desnudez pública no es O en castigada. España. O en España, es algo normal. Y la gente, lo que pasa es que ahí el problema es en la mentalidad. Yo creo que el término descubrir la desnudez, yo lo entiendo como tener un acercamiento sexual del niño o de la niña. Entonces, eso obviamente, eso es negativo. Ahora, cuando algunas familias, yo también he conocido algunas personas, he conocido personas naturistas, ¿sí? Los naturistas, para muchas personas los naturistas son personas depravadas y eso. Lo que pasa es que nosotros somos muy rápidos para criticar, porque yo he hablado con naturistas y sí he encontrado gente que sea la gente menos morbosa que pueda haber en el mundo son los naturistas. ¿Y por qué? Es sencillo, porque la desnudez no es nada sexual, no tiene nada que ver con la sexualidad. Entonces, porque ven un cuerpo y todo el mundo tiene cuerpo, entonces eso no tiene problema. Ahora, yo no estoy diciendo que eso se deba hacer, porque si en nuestra cultura la desnudez es algo sexual, no debemos hacerlo delante de nuestros hijos. Nosotros como latinos, a no ser de que tengamos, a pesar de ser latinos, tengamos otra cultura, pero en general la cultura latina, la desnudez es sexual. Entonces, la desnudez total no se debe practicar en familia, sencillamente. Es lo que nos dice la Biblia. La Biblia, cuando habla de descubrir la desnudez, habla de tener un pensamiento Morboso. morboso. Recuerden lo que dijo Jesús acerca de el mirar a una mujer para codiciarla en su corazón. Entonces, todo tiene que ver con la forma en que nosotros vemos al otro. No sé, Miriam, si eso contestó a tu pregunta. Sí, hermanito, gracias. Ah, bueno. Porque a mí siempre me ha parecido eso como, bueno, ilógico, ¿no? Lo que pasa es de que hay de todo, ¿ah? Hay de todo. Sí. Hay familias que son muy corruptas y hay familias que simplemente tienen una cultura en la que es así y la desnudez no tiene nada de negativo. Por ejemplo, en el Japón, y nos habían invitado a ir a estos baños, son unos baños, unos saunas públicos, todo el mundo está desnudo. Nosotros no fuimos finalmente, ¿ah? Pero creo que Porque para no los fuimos turistas les porque ponen todo. sí, o sea, si uno quiere se cubre, si no quiere no. Pero fue tan chocante para los franceses que estaban con nosotros en ese paseo que finalmente dijeron, no, vamos a hacer otra cosa, porque ¿por qué? Porque sencillamente entre la cultura japonesa y la cultura europea hay una gran diferencia entre la cuestión de la sexualidad y de paso, la visión que tenemos del cuerpo en nosotros es muy diferente de la visión de otras culturas. Por ejemplo, para los japoneses es completamente diferente. O sea, no hay tanto ese morbo, no hay tanta esa cosa. ¿Sí? Obviamente hay personas morbosas en todo lugar. Hay personas corrompidas en todo lugar. Entonces, pero Creo que en la historia del Japón, creo que hacían, a veces, no, si no me equivoco, firmaban tratos en duchas así, sí, públicas. sí, claro, claro. Porque el hecho de estar justamente desnudos el uno con el otro era una marca de confianza con la otra persona y también de respeto. Exactamente, exactamente. Entonces, eso, bueno, no sé si eso... Es cultural del país. Sí, no es cultural del país. Entonces, hay que respetar cada cultura. Lo que nosotros queremos decir es lo siguiente, de que debemos respetar a las personas en su punto de vista en cuanto a ideologías, en cuanto a principios. Lo que estamos diciendo es que de un punto de vista de la psicología humana, de la ciencia, estas cosas tienen fundamento y que si alguien ve las cosas diferentes, pues lo respetamos con mucho cariño. No compartimos, pero no importa. Podemos respetar y entender que otros puedan pensar diferente. ¿Sí? Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta pequeña sección. Pequeña, se nos fue de largo. Hubieron bastantes preguntas. Les agradecemos a todos por el interés, por las inquietudes. Y ustedes que nos siguen a través de la cadena de YouTube, si tienen preguntas, sobre todo no duden en hacerlas en los comentarios del video. Con mucho gusto les contestaremos. En tu caso, que Dios les bendiga, que Dios bendiga su curiosidad
y nos vemos la semana próxima para un tema más de esta serie sobre la naturaleza del hombre. Que Dios les bendiga. Bye bye.